diagramas de onda de la señal de entrada y en la carga para diferentes corrimientos de fase. El 1R diagrama muestra la onda de entrada. Observar los 2. 0 grado, 180 grado y 360 grado. El 2 domingo diagrama muestra la señal aplicada a la carga cuando el disparo es a los 45 grados. El 3R diagrama muestra la señal aplicada a la carga cuando el disparo es a los 150 grados. En el segundo y tercer diagrama se ve que la semionda negativa ha desaparecido, y esto es debido a que el tiristor se comporta, cuando está conduciendo, como un yodo. El área bajo la curva en el segundo y tercer diagrama representa la energía transferida a la carga. El segundo diagrama tiene un área bajo la curva mayor, entonces indica que, en este caso, hay más energía entregada al bombillo que en el tercer diagrama. El máximo corrimiento de fase se logra cuando el potenciómetro tiene su mayor valor, y el mínimo cuando este tiene su valor más pequeño. Ver que cuando R igual 0, valor mínimo del potenciómetro, el capacitor está en paralelo con el tristor, y el este se comporta prácticamente como un diodo, pues se dispara casi inmediatamente que la señal de entrada pasa a los 0 grados. Circuito equivalente de un triac. Se puede considerar a un triac como si fueran dos STR conectados en antiparalelo, con una conexión de compuerta común, como se muestra en la Fig.9. Dado que el triac es un dispositivo bidireccional, no es posible identificar sus terminales como ánodo y cátodo. Si la terminal MT2 es positiva con respecto a la terminal MT1, se activará al aplicar una señal negativa a la compuerta, entre la compuerta y la terminal MT1. No es necesario que estén presentes ambas polaridades en las señales de la compuerta y un triac puede ser activado con una sola señal positiva o negativa de compuerta. En la práctica, la sensibilidad varía de un cuadrante a otro. El triac normalmente se opera en el cuadrante I, voltaje y corriente de compuerta positivos, o en el cuadrante tercero, voltaje y corriente de compuerta negativos.
En la curva característica se observa que cuando V sube o V es menor que la tensión de disparo, el TIAC se comporta como un circuito abierto. V sube o V es mayor que la tensión de disparo, el TIAC se comporta como un cortocircuito. Sus principales características son tensión de disparo, corriente de disparo, tensión de simetría, tensión de recuperación, disipación de potencia. Los TIAC se fabrican con capacidad de disipar potencia de 0.5 a 1 watt. Características generales y aplicaciones. Se emplea normalmente en circuitos que realizan un control de fase de la corriente del TIAC, de forma que solo se aplica tensión a la carga durante una fracción de ciclo de la alterna. Estos sistemas se utilizan para el control de iluminación con intensidad variable, calefacción eléctrica con regulación de temperatura y algunos controles de velocidad de motores. La forma más simple de utilizar estos controles es empleando el circuito representado en la figura, en que la resistencia variable R carga el condensador T hasta que se alcanza la tensión de disparo del TIAC, produciéndose a través de él la descarga de T, cuya corriente alcanza la puerta del TIAC y le pone en conducción. Este mecanismo se produce una vez en el semiciclo positivo y otra en el negativo. El momento del disparo podrá ser ajustado con el valor de R variando como consecuencia el tiempo de conducción del TIAC y, por tanto, el valor de la tensión media aplicada a la carga, obteniéndose un simple pero eficaz control de potencia. GTO. Tiristor de desactivación por compuerta. Entre las mejoras más recientes que se le han hecho al tiristor está el apagado por compuerta, GTO. Un tiristor GTO es un STR que puede apagarse por una pulsación suficientemente grande en su compuerta de entrada, aun si la corriente excede y, aunque los tiristores GTO se han venido usando desde 1960, solamente se volvieron prácticos para las aplicaciones de control de motores, al final de los años 70. Estos dispositivos se han vuelto más y más comunes en las unidades de control de motores, puesto que ellos eliminaron la necesidad de componentes externos para apagar los STR en circuitos de centímetros cúbicos. En aplicaciones de control de potencia de TD, los semiconductores de potencia necesitan circuitos de protección. Su curva característica obedece en forma muy parecida a la del STR, pero con la facilidad del GTO de poder conmutar apagado mediante un pulso de corriente negativa en su compuerta.